La cualidad que más aprecian tus jugadores es tu honradez. Esa confianza que tienen en ti, porque te han visto que eres una persona honrada, es la que cimenta esa buena relación entre jugadores y entrenador. Ser honrado es uno de los aspectos más complicados en la actualidad, no solo en el mundo del deporte, sino en la sociedad, porque el tener poder lleva consigo la corrupción, lleva consigo el que muchas personas se desvíen de sus objetivos, de sus ideales. En lugar de ser transparentes, se dejan atrapar por la ambición de poder, de tener, de llegar a más, y se olvidan que su trabajo está en servir a los demás con sus conocimientos. Ayuda a tus jugadores. Ser un entrenador honrado exige mucho por tu parte. Debes estar constantemente pendiente para ayudar a tus jugadores. Les puedes ayudar dejándoles claros sus objetivos, sus perspectivas. Y esto cuesta esfuerzo por nuestra parte como entrenadores, porque necesitas dedicar tiempo a cada una de las personas que componen el equipo. Debes pensar en ellos, apoyarles. No sería honrado por tu parte como entrenador ver cómo uno de tus jugadores se desvía de los objetivos y no intentaras ayudarle con tus consejos, con tu apoyo, con tu ánimo. ¿Cómo actúas con tus jugadores cuando ves que hay algo que no va en ellos? ¿Les das un grito o procuras comprenderles y animarles? Si actúas de la primera manera, tengo que asegurarte que no tienes ningún interés en ayudarles. Tengo que insistirte en que tu actitud no es honrada porque no quieres dedicar tiempo a tus jugadores. Eres un egoísta que lo único que buscas son tus victorias personales. Y esto en el fútbol formativo no puede darse. Necesitan de tu ayuda, necesitan de tu apoyo, necesitan de tu tiempo. Piensa en el bien que puedes hacer con cada uno de estos jugadores a largo plazo. Tú sabes muy bien que eres el líder de ese equipo y que cualquier cosa que les puedas decir les va a llegar muy hondo y vas a poder influirles verdaderamente desde el principio. Un consejo, una conversación bien aprovechada puede ser definitiva para este jugador. Piensa ¿cuántas veces has oído que un jugador cambió de actitud gracias a la conversación que tuvo con su entrenador? Debemos estar dispuestos a dedicar tiempo a nuestros jugadores. Eres honrado si buscas la forma de conseguir que tus jugadores sean responsables a través del deporte. Y la mejor forma de conseguirlo es con tu ejemplo. ¿Te sientes responsable de tu equipo? ¿Estás dispuesto a sacarlo adelante con esfuerzo? ¿Eres un ejemplo de honestidad, de puntualidad, de prepararte muy bien los entrenamientos? ¿Buscas excusas cuando llegan las derrotas o sabes aceptar tus propios errores? Todo esto es lo que aprenderán de ti. Menuda responsabilidad pensar que en las vidas de estos muchachos quedarán grabadas para siempre lo que tú les has mostrado como entrenador y como persona. Posiblemente me estás escuchando y todavía no les has enseñado nada o muy poco, porque quizá no te has implicado lo suficiente, pero no importa. Es el momento ahora de empezar, de cambiar tu actitud. Si cambias tu enfoque del deporte, verás lo mucho que puedes ayudar a tus jugadores. Tus jugadores puede ser que ganen o pierden, pero lo que está claro es que ellos son los últimos responsables de lo que hacen. Lo que no podemos permitir es que ante una derrota tus jugadores se escuden en los errores del árbitro, en la dureza del equipo contrario, etc. Son excusas para no aceptar una responsabilidad personal. Posiblemente sea cierto lo que dicen, pero no puede ser nuestra herramienta para justificarnos. Son ellos los que han ganado o perdido el partido por su actuación.
quizás se confiaron demasiado y hay que reconocerlo. Posiblemente se relajaron en el segundo tiempo porque iban ganando. Y eso hay que rectificarlo. No nos podemos quedar con la simple excusa. Tú como entrenador tienes la gran responsabilidad de transmitir a tus jugadores la responsabilidad que tienen de sus actos y que tienen que responder de ellos, sin justificaciones. Llamar al error, error, y al acierto, acierto, pero no mezclarlo ni confundirlo. Esto nos permitirá no vivir eternamente engañados pensando que lo hacemos bien cuando lo hacemos mal. Reconozco que es una tarea complicada para el entrenador, pero a la vez necesaria para ser honrados con ellos. No podemos engañarles, no podemos aceptar estas excusas, porque son simplemente una justificación para no admitir esos errores que ellos han tenido. Hay entrenadores excesivamente optimistas, que todo lo ven bien, que solo ven los aciertos. No, tu misión como entrenador es decirles las cosas buenas y también las malas. Darles las buenas noticias, pero también las malas. Dar buenas noticias es mucho más sencillo que dar las malas, pero aún así hay muchos entrenadores en el fútbol formativo que son incapaces de ver las cosas positivas de sus jugadores. Son lo que llamo yo entrenadores cenizos, entrenadores pesimistas que solo ven los aspectos negativos de sus jugadores. Cuando salen bien las cosas es mérito del entrenador y cuando salen mal es por culpa de tus jugadores. Y esto no es así. En el fútbol formativo hay partidos que posiblemente se pierden, pero que el juego que han realizado es excelente. Han hecho una muy buena actuación, pero han perdido. Hay que saber destacar esas cosas buenas que nuestros jugadores han desarrollado en el partido. Y en otras ocasiones, posiblemente hemos ganado el partido, pero no se ha jugado bien. En este caso, no podemos quedarnos con el resultado simplemente, que esto es lo que ocurre con mucha frecuencia. Como hemos ganado, estoy contento. Y no es así. Hemos ganado, pero no hemos jugado bien. Y por lo tanto, aquellas cosas que no se han hecho bien hay que analizarlas para mejorarlas y para superarlas, para que no ocurra otra vez en el próximo partido. Mi consejo a ti como entrenador es que siempre seas muy transparente con tus jugadores, que les digas exactamente la verdad. Nunca les engañes, nunca les digas que lo han hecho bien si no lo han hecho bien, o que lo han hecho mal cuando en realidad no lo han hecho tan mal. Y esta es una labor importantísima del entrenador. Esto ha salido bien, aquello no ha salido tan bien. No pasa nada. Hemos de ser claros, que nuestros jugadores sepan que cuando decimos sí es sí, cuando decimos no es no. No hay confusiones, no hay bromas y no pasa nada. Seguimos trabajando, seguimos mejorando. Las cosas malas no nos pueden desanimar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una nueva oportunidad, sabemos dónde están nuestros errores y por lo tanto sabemos dónde luchar. Las posibilidades de luchar y de volver a sacarlo adelante, eso es lo que nos llena de ilusión otra vez. No el ganar solamente, sino el marcarse esas metas que nos pueden ayudar a mejorar en el próximo partido. Si quieres ser un entrenador honrado, debes conseguir que tus jugadores sepan en todo momento cómo lo han hecho en el entrenamiento y en el partido. Deben tener siempre un feedback personal que les permita seguir mejorando. Lo fácil para un entrenador es que tras el partido o tras el entrenamiento uno se calle, no diga nada, y eso no favorece en absoluto a nuestros jugadores, porque les falta una información muy necesaria para ellos. Quieren saber cómo lo han hecho. Quieren saber dónde están sus fallos, en qué cosas pueden mejorar un poco más. Y sin embargo tú te callas y no dices absolutamente nada. Porque no tienes ganas, porque estás cansado, porque estás enfadado con el resultado. Por 1000 razones, en lugar de pensar en tus jugadores, de nuevo estás pensando en ti.
cuando tus jugadores están por encima de tu situación personal de esos momentos. En definitiva, les estás privando de una formación que se merecen. Hemos hablado de la necesidad de que tú como entrenador des siempre muy buen ejemplo. Es muy importante ser consecuente. No puedes, por un lado, exigir si tú en eso no estás dando el ejemplo, si tú no eres el primero en hacerlo. Si pido, por ejemplo, que mis jugadores lleguen puntuales a los entrenamientos y al partido, yo tengo que dar ejemplo llegando el primero. Y eso siempre, no puede ocurrir que sea solo a veces. Si a mis jugadores les pido que pongan el máximo esfuerzo posible, ellos tienen que ver en mí que lo doy todo por el equipo. Si reclamo a mis jugadores respeto, soy el primero que tengo que dar ejemplo respetando las decisiones del árbitro y tratando también con respeto a mis jugadores. Si quiero que en mi equipo haya profesionalidad, soy el primero que me preparo los entrenamientos y los partidos con la profundidad necesaria. Si a mis jugadores les pido que sepan perder, yo soy el primero que tengo que dar ejemplo aceptando con deportividad cualquier derrota que el equipo tenga, con espíritu deportivo y con humildad. Por lo tanto, como podemos apreciar, el entrenador debe ser coherente con todo lo que dice y hemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro ejemplo. Por eso yo te pregunto, ¿eres un ejemplo para tus jugadores en los valores deportivos que predicas constantemente? ¿O eres de aquellos que en la teoría todo muy bien, los valores son muy importantes, pero cuando llegamos al momento de la verdad no eres un ejemplo para ellos? Un entrenador que quiere ser honrado debe intentar siempre con su equipo ser muy justo. No podemos tratar con preferencia a ningún jugador. Todos los jugadores deben ser importantes para ti. Los que destacan por su alto nivel y aquellos que se esfuerzan mucho pero no tienen tanto nivel. Todos deben tener y recibir el mismo aprecio, el mismo apoyo y la misma dedicación. He de reconocer que este es uno de los problemas generales que se encuentran en el fútbol base, también supongo en el fútbol profesional, porque el entrenador se deja llevar muchas veces por esas preferencias. Este jugador que lo he traído al equipo y que juega muy bien, aquel que es hijo de mi amigo, todas estas influencias hacen que no seamos justos en el trato personal con nuestros jugadores. Esto los jugadores lo notan enseguida y hace que pierdan la confianza en ti. Pero sobre todo tú en este caso no estás actuando con la honestidad necesaria. Te aconsejo que seas justo con todos y que siempre tengas algún detalle personal con cada uno de ellos. Pero no te olvides de ninguno y no empieces siempre por el mismo, sino que ves variando y que todos se sientan protagonistas. Estoy seguro que en tu equipo tienes jugadores un poquito más flojos. En lugar de echarles bronca, de esos aspavientos, de esos comentarios demasiado negativos constantemente, intenta ayudarle, intenta sacarlo adelante. Que sepas que estos son tus grandes retos en el equipo. Lo fácil es sacar adelante un jugador con mucho talento. Eso es fácil. Pero los jugadores con menos talento son los que más necesitan tu ayuda. Por eso es a los que más tiempo tienes que dedicar. Como en una familia. No todos los hijos son iguales. Hay unos que en algún momento necesitarán más ayuda y otros en otros momentos que necesitarán también más dedicación. Tu equipo es como una familia. Tienes que atenderlos a todos. Tienen que ver que a todos les tienes una muy buena consideración. Otro gran problema del entrenador es la facilidad con la que etiquetamos a nuestros jugadores. Este es un vago,
este es un individualista, este no sirve para nada. Etiquetar a nuestros jugadores significa que les impedimos la posibilidad de que ellos puedan cambiar, porque en nuestra cabeza los tenemos ya representados como eso, y ellos lógicamente se dan cuenta y lo saben, con lo que les es muy difícil cambiar. Es muy injusto encasillar a nuestros jugadores. Les pones muy difícil la posibilidad de que cambien, de que mejoren. El entrenador honrado es aquel que demuestra un comportamiento libre de engaños y se mantiene consagrado a la verdad a toda costa. No eres honrado ni inteligente si no te preocuparas de la mejora de cada uno de tus jugadores. Sería poco coherente, ¿no?, que solo te preocuparas de unos y a los otros no les ayudaras, porque el interés que tienes como entrenador es sacar al equipo adelante. No sería nada honesto por tu parte el que no establecieras para todos tus jugadores objetivos personales de mejora. Eso es más difícil. Los entrenadores no están muchas veces dispuestos a hacerlo. Tú como entrenador, si no luchas de verdad por marcar esos objetivos personales a tus jugadores, de alguna forma les estás estafando, les estás mintiendo, no estás siendo honrado con ellos, porque ellos se merecen todo lo que tú no les estás dando. Desgraciadamente hay entrenadores, espero que tú no estés entre ellos, que comentan que mientras todo vaya bien y estén contentos, no hay que preocuparse de nada más. Y esto no es así. Una postura honesta ante esta situación de que todo va bien es pensar cómo puedo marcarles objetivos mucho más ambiciosos para que ellos sigan evolucionando. Si no, no eres honesto con ellos. Estás aprovechándote de la situación positiva que genera pues el estar ganando, el que haya un ambiente sano, divertido, agradable en el equipo. Pero no es suficiente. Necesitan más. Tu responsabilidad es darles el máximo que ellos puedan recibir. Por eso siempre me he planteado, y os hago que os lo planteéis también vosotros, que si en algún momento yo tengo que decidir entre un entrenador y otro, lo que más tendría en cuenta es su honradez. Aunque no sea un gran entrenador, porque eso lo puede aprender, pero que sea honesto. Para mí es lo más importante, lo fundamental, si quiero hacer un buen trabajo formativo. Cuando un entrenador es honrado, tienes ya la seguridad de que te va a sacar el equipo adelante.